Se acaba de detectar un nuevo objeto errante cruzando nuestro sistema solar, posicionándose exactamente entre el Atlas 3i y la Tierra. Su nombre, C2025 B1 Borisov. El misterio comenzó en el momento en que este objeto desconocido apareció repentinamente en el estrecho espacio que nos separaba del visitante interestelar, transformando una región del cielo previamente tranquila en una alerta silenciosa. Los astrónomos acababan de terminar de rastrear a 3i Atlas tras su paso cercano al Sol, intentando aún explicar su inusual brillo y la sorprendente ausencia de cola visible. Entonces apareció C2025 B1 Borisov, descubierto, casualmente, por el mismo observador que identificó el segundo objeto interestelar de la historia. La combinación del momento del descubrimiento y su posición exacta planteó preguntas inmediatas. ¿Estaban observando un simple cometa inusual o algo que surgió en respuesta al propio 3i Atlas? La pregunta resonó entre los expertos. ¿Qué se interpuso exactamente entre nosotros y el visitante interestelar? El Atlas 3i ya había estado desafiando los modelos mucho antes de la aparición de este nuevo intruso, por lo que cada movimiento a su alrededor se sigue con extrema atención. Es solo el tercer objeto interestelar confirmado por la humanidad, pero su comportamiento rompe con los patrones que antes se consideraban sólidos. Su trayectoria no sigue las curvas típicas de los cometas naturales, y su ángulo de aproximación es mucho más pronunciado de lo esperado para algo que proviene del espacio profundo. Estos detalles son importantes porque los movimientos anómalos generalmente indican orígenes anómalos. Y fue precisamente esta dinámica inusual la que convenció a los investigadores de que el Atlas 3i requiere un nuevo tipo de interpretación. La ausencia de cola es la primera señal importante. Incluso tras pasar peligrosamente cerca del Sol en su perihelio, no mostró el comportamiento típico de los cometas. Normalmente, los cometas se calientan bajo la luz solar, lo que provoca que el hielo superficial se sublime y escape en forma de gas, creando una cola brillante. Es un fenómeno tan predecible que sirve de referencia para identificar cometas naturales. Pero 3i Atlas desafió esta regla básica. Continuó su viaje sin liberar chorros detectables, y su coma permaneció compacta, lisa y estable, incluso bajo una intensa radiación solar. Esto sugería que sus capas externas contenían poco hielo volátil, lo que reflejaba una estructura mucho más rígida de lo esperado. El segundo gran enigma era su brillo. Los investigadores esperaban que se atenuara gradualmente tras alcanzar su brillo máximo cerca del Sol, pero ocurrió lo contrario. Entre julio y principios de septiembre, el objeto superó la curva de brillo prevista. La diferencia registrada, de magnitud 1,4, es enorme. Cada magnitud representa aproximadamente 2,5 veces más brillo. Esto significa que 3i Atlas emitía más del triple de la luminosidad esperada, sin formar cola, un comportamiento extremadamente inusual para un cuerpo tan expuesto a la energía solar. El tercer punto crítico se produjo cuando tormentas solares azotaron la región alrededor de 3i Atlas. Entre finales de octubre y principios de noviembre, un grupo de grandes manchas solares giró hacia la Tierra y los objetos que se aproximaban, lo que produjo una intensa actividad geomagnética, clasificada entre G3 y G4. Normalmente, las tormentas de este tipo generan vientos solares lo suficientemente fuertes como para expulsar polvo y gas de cualquier cometa cercano. Sin embargo, el Atlas 3i continuó su trayectoria prácticamente sin reaccionar. Exhibió solo una pequeña aceleración no gravitacional, menor de la que sugerían los cálculos iniciales, lo que revela que la energía solar no causaba el tipo de movimiento típico de un cuerpo helado. Una vez más, esto apuntaba a una estructura rocosa, metálica o rica en carbono, en lugar de una compuesta de hielo. Dados tantos comportamientos inusuales, cualquier objeto que aparezca cerca del Atlas 3i se vuelve imposible de ignorar. Por eso, la aparición de C2025 B1 Borisov atrajo tanta atención. Los astrónomos lo detectaron por primera vez a principios de noviembre mientras revisaban imágenes rutinarias del cielo. Aún no tenía nombre oficial, solo bajo la etiqueta técnica GBCC 810, generalmente reservada para objetos nuevos y tenues en espera de confirmación. Aún así, sus primeros observadores se dieron cuenta de que su trayectoria merecía atención. Los objetos recién descubiertos rara vez aparecen en regiones ya monitorizadas por actividad interestelar. Esta pista inicial
motivó estudios más detallados y cambió rápidamente el rumbo de la investigación. La trayectoria básica de C-2025 V1 Borisov es única. Emerge desde debajo del plano eclíptico y atraviesa el espacio en una pronunciada línea ascendente, superando posteriormente las órbitas de la Tierra y 3I Atlas. Muchos cometas entran en el sistema solar en ángulos excéntricos, pero este entró de una forma que hizo imposible ignorar su futura proximidad a los otros dos objetos. Las simulaciones 3D revelaron que, a partir de mediados de noviembre, se alinearía casi perfectamente con la Tierra y el Atlas 3I en nuestro campo de visión. Esta rápida alineación tras su descubrimiento aumentó la urgencia, ya que estos eventos facilitan mediciones cruciales y plantean nuevas preguntas sobre los objetos que comparten el mismo espacio celeste. El perihelio proporcionó aún más información para su seguimiento. Su paso más cercano al Sol ocurriría el 16 de noviembre, pocos días después de su primera detección confirmada. Los objetos descubiertos tan tarde suelen ser pequeños, tenues o estar ocultos por la luz solar. Pero este parecía haber emergido solo tras entrar en una zona sensible, lo que llevó a los astrónomos a preguntarse si simplemente era invisible antes, o si se aceleró en el campo de visión cuando los telescopios terrestres no esperaban actividad en esa región. Esta posibilidad reforzó el misterio en torno a su origen. Otro punto crucial fue cómo su aparición alteró el estado de ánimo de los expertos. Cuando dos objetos inusuales ocupan prácticamente la misma área del cielo, es natural examinar si comparten características. En el caso de C-2025, V1 Borisov, el detalle más llamativo fue su movimiento preciso a través del corredor entre la Tierra y el Atlas 3I, poco después de que el visitante interestelar pasara el perihelio. La coincidencia temporal parecía difícil de considerar una coincidencia. Su llegada silenciosa añadió un matiz de misterio, ya que un comportamiento impredecible suele indicar física aún desconocida, o simplemente falta de datos. Por lo tanto, surgió la pregunta: ¿era este objeto simplemente un cometa aislado o algo que seguía una trayectoria coordinada? Aunque muchos científicos lo consideran un fenómeno natural, la combinación de aparición tardía, trayectoria ascendente y alineación casi perfecta ha llevado a muchos a plantear hipótesis más audaces. Cuando los astrónomos analizaron su estructura, algo más les llamó la atención: la ausencia de una cola visible. Esto lo colocó en el centro del debate científico. Los cometas suelen liberar gas y polvo al ser calentados por el Sol, un proceso que crea una cola brillante detrás del núcleo. Así es como se han identificado los cometas durante siglos, pero este nuevo objeto parecía ignorar esa regla. Las observaciones iniciales mostraron solo una pequeña coma, sin rastro evidente de materia. Este silencio visual lo distinguió de inmediato de otros cuerpos que habían atravesado la misma región. 10 informes independientes intentaron describir su coma y su posible cola. Solo 2 afirmaron observar alguna extensión, e incluso esos 2 discreparon, con mediciones que oscilaban entre 50 y más de 70 segundos de arco. Otros 8 informes no detectaron cola alguna. Por lo tanto, el objeto pasó a considerarse un caso raro que requería un seguimiento minucioso. La ausencia de cola cobra mayor relevancia en comparación con 3I Atlas, ya que ambos comparten exactamente el mismo comportamiento inusual. Esto es aún más evidente en comparación con K1 Atlas, otro cometa de la región, que exhibe una larga cola dorada. El contraste refuerza la idea de que las condiciones alrededor del Sol son más que suficientes para generar comportamientos típicos en cometas naturales. Si K1 Atlas reacciona como se espera, los 2 objetos sin cola deben examinarse con mucho más cuidado. Otro aspecto importante es cómo C-2025 V1 Borisov refleja la luz. Incluso sin cola, su coma se mantiene estable y compacta, como si nada escapara de su núcleo. Algunos científicos creen que esto sugiere una composición predominantemente de roca o carbono, y no de hielo, materiales que no se subliman fácilmente bajo la intensa luz solar. Esta hipótesis también coincide con la evidencia encontrada en 3I Atlas, lo que lleva a muchos expertos a considerar si ambos podrían haberse originado en entornos similares. Aunque todavía faltan respuestas definitivas, patrones como estos forman la base para la siguiente etapa de la investigación, y por ahora hacen que el misterio sea aún más profundo. El hecho de que 2 objetos tan cercanos presenten la misma anomalía plantea una pregunta a los astrónomos.
cuando dos visitantes ignoran las reglas habituales de la actividad cometaria. Este silencio compartido cobra mayor importancia que cualquier detalle aislado. Si sus superficies se niegan a comportarse como cometas tradicionales, ¿qué revela esto sobre el verdadero material que se esconde en su interior? El brillo de 3I Atlas se ha convertido en una de las pistas más importantes para comprender su verdadera naturaleza, ya que el objeto simplemente se niega a seguir el patrón básico esperado de un cometa al moverse bajo la luz. Los astrónomos se basan en las curvas de luz para predecir el aspecto que debería tener un cometa a diferentes distancias del Sol. Estas curvas suelen mostrar un ascenso y descenso suaves, a medida que el objeto se calienta y luego se enfría. Desde julio hasta principios de septiembre, 3I Atlas siguió este patrón fielmente, lo que llevó a muchos a creer que no ocurría nada inusual. Sin embargo, todo cambió cuando nuevas mediciones revelaron que el objeto había superado con creces la línea de brillo prevista. La intensidad de este salto causó confusión y llevó a los expertos a buscar una explicación alternativa. Las mediciones más recientes indicaron una magnitud de 9,8, mientras que el valor previsto para el mismo período rondaba los 11,2. Una diferencia de 1,4 magnitudes parece pequeña, pero cada magnitud corresponde a aproximadamente 2,5 veces más brillo. Esto significa que 3I Atlas se volvió más de 3 veces más brillante de lo esperado, algo que un cometa típico no logra sin una liberación significativa de gas o polvo. El enigma se acentuó porque el objeto no desarrolló cola durante este aumento de brillo. Este no se debió a material que escapara de la superficie. En cambio, el cuerpo actuó como si repentinamente se hubiera vuelto más reflectante. Otro punto sorprendente fue el comportamiento de este resplandor tras el paso del objeto por la intensa luz solar. Los cometas normalmente liberan aún más gas al acercarse al perihelio, ya que el calor alcanza su máximo en ese momento. Esto genera una coma más grande y facilita la formación visible de la coma. Aún así, 3I Atlas mantuvo una coma pequeña y uniforme, sin cola, incluso con el Sol lo suficientemente cerca como para desencadenar reacciones potentes. También resistió densos flujos de viento solar sin mostrar cambios drásticos. Esta falta de respuesta llevó a los científicos a considerar nuevas posibilidades: una capa exterior densa o una superficie formada por minerales inusuales que no reaccionan al calor como los gases congelados. El misterio se agudiza al comparar el brillo con la distancia del objeto. Normalmente, los cometas aumentan su brillo rápidamente a medida que se acercan al Sol, porque reciben más luz solar. En este caso, 3I Atlas estaba más lejos que muchos cometas con actividad débil, y aún así brilló mucho más que ellos. Esto generó una contradicción. Aumentar el brillo sin fundirse sugiere una estructura diferente. Algunos expertos han propuesto que el objeto podría contener altas concentraciones de material metálico o rico en carbono, que refleja la luz de forma muy eficiente sin producir chorros visibles. Otros han sugerido que la rotación del objeto podría exponer superficies altamente reflectantes, aunque esta idea aún no se ha confirmado. Estas preguntas sin respuesta han transformado el enigma del brillo en uno de los temas centrales del estudio del Atlas 3I. Cuando un cometa brilla más de lo debido y, al mismo tiempo, se niega a formar una cola, las reglas tradicionales empiezan a desmoronarse, obligando a los astrónomos a pensar más allá de los modelos conocidos. Y si el brillo ya supera todas las expectativas, ¿qué ocurrirá cuando tormentas solares extremas azoten la región que lo rodea? Las tormentas solares suelen desencadenar reacciones violentas en los cometas, pero el comportamiento de 3I Atlas desafió todas las predicciones. A finales de octubre, cuando un grupo de manchas solares giró hacia la Tierra, los científicos esperaban que cualquier cometa cercano reaccionara rápidamente, ya que la intensa radiación y los rápidos vientos solares suelen despojar de polvo y gas su superficie. Estas condiciones crean largas colas luminosas, a menudo visibles en pocas horas. Sin embargo, el Atlas 3I apenas respondió. Las tormentas alcanzaron niveles G3 y G4 en la escala geomagnética, con la fuerza suficiente para interferir con los satélites y afectar las señales de radio del planeta. Por debajo de este nivel de energía, la mayoría de los cometas pierden masa rápidamente, liberando chorros de gas atrapado que producen destellos de brillo. A pesar de esto,
3 y Atlas continuó avanzando sin formar cola ni alterar la forma de su coma, manteniendo el mismo contorno suave observado semanas antes. Esto sugería que el objeto estaba hecho de algo mucho más resistente que el hielo, ya que los materiales volátiles no sobrevivirían a tal exposición solar. Cálculos actualizados de la NASA profundizaron el misterio al mostrar que la aceleración no gravitacional de 3I Atlas era incluso menor que las estimaciones previas. Los cometas generalmente se desvían ligeramente de sus trayectorias previstas, porque el gas que escapa de la superficie actúa como propulsión, empujando el núcleo en diferentes direcciones. Esta desviación es un signo clásico de sublimación, pero el 3I Atlas apenas se desvió de su trayectoria prevista. La aceleración reducida reforzó la idea de que la radiación solar no producía el empuje esperado, lo que respalda la hipótesis de que la mayor parte del objeto no reacciona al calor de la forma típica de las sustancias congeladas. Esto llevó a algunos investigadores a considerar la posibilidad de una capa exterior densa o metálica que protegiera el interior del derretimiento. La llegada de C-2025-B1 Borisov añadió otra capa de misterio, ya que el nuevo objeto también atravesó la región sin mostrar una reacción fuerte a las tormentas. Si ambos permanecen estables durante eventos solares extremos, su comportamiento combinado se vuelve aún más difícil de explicar mediante la ciencia cometaria tradicional. Las tormentas proporcionaron el entorno perfecto para revelar características ocultas, y aún así, los objetos permanecieron en silencio. Para los astrónomos, el silencio en medio del caos puede ser más revelador que cualquier rastro brillante. Estos patrones obligan a los científicos a reflexionar más profundamente sobre el material y la estructura de estos visitantes, ya que su negativa a reaccionar ante el Sol podría ser la clave para comprender su verdadero origen. Si incluso las tormentas más fuertes no alteran su comportamiento, ¿qué ocurrirá cuando estos objetos se desplacen a una región repleta de otros cuerpos inusuales en el cielo nocturno? El cielo se volvió aún más intrigante cuando los astrónomos observaron que 3 objetos anómalos convergían en la misma zona, lo que planteó nuevas preguntas sobre sus conexiones. 3I Atlas y C-2025-B1 Borisov aparecieron dentro de los límites de la constelación de Virgo, mientras que el brillante cometa K1 Atlas emergió en la vecina constelación de Leo. A primera vista, estas posiciones parecen comunes, pero la sincronización y la separación entre los objetos crearon un patrón visual imposible de ignorar. Cuando varios cuerpos con un comportamiento inusual se reúnen en una estrecha franja del cielo, los científicos observan con mayor atención, ya que el espacio compartido puede revelar relaciones ocultas. Programas como Stellarium ayudaron a los investigadores a analizar esta inusual formación, y los resultados sorprendieron a quienes siguieron el evento. Al ajustar la cronología al 6 y 7 de noviembre, los modelos mostraron que 3I Atlas y C-2025-B1 Borisov cruzaron prácticamente el mismo campo de visión. Estaban lo suficientemente cerca como para ser grabados juntos por astrónomos aficionados durante la madrugada, especialmente con cielos despejados. Mientras tanto, K1 Atlas permaneció cerca, mostrando una cola dorada que se extendía varios grados por el cielo. Este contraste hizo la región aún más impactante, ya que los otros 2 objetos no produjeron colas ni siquiera bajo la intensa luz solar. La alineación visual hizo que muchos sintieran que algo más grande estaba sucediendo. Los astrónomos suelen observar cúmulos de cometas porque las comparaciones directas ayudan a revelar diferencias en su composición y comportamiento. En este caso, K1 Atlas demostró exactamente cómo debería reaccionar un cometa al acercarse al Sol. Su cola brillante y clara demostró que había suficiente energía en el entorno para activar la actividad normal. En comparación, el silencio de 3I Atlas y C-2025-B1 Borisov resultó aún más impactante, ya que confirmó que su comportamiento inusual no se debía a la falta de luz solar ni a la debilidad del viento. Esta rara formación transformó las regiones de Virgo y Leo en un laboratorio natural donde las diferencias se volvieron más fáciles de estudiar. La alineación también facilitó las mediciones de brillo y movimiento. Cuando los objetos cruzan el mismo campo, las pequeñas variaciones se hacen más evidentes porque pueden compararse directamente. Cualquier aumento repentino del brillo del Atlas 3I pudo contrastarse con el brillo estable del Atlas K1, y cualquier desplazamiento de Borisov se podría medir con precisión.
Esta oportunidad de observación conjunta hizo que el evento fuera valioso para los científicos que intentaban comprender el comportamiento del visitante interestelar. La formación de 3 objetos inusuales en la misma zona planteó la pregunta: ¿son estos encuentros realmente aleatorios o representan algo más profundo? Si el cielo mismo está reuniendo a estos cuerpos en una sola ventana, ¿qué descubriremos al analizar las imágenes obtenidas en este momento inusual? La búsqueda de imágenes nítidas se convirtió en una de las mayores frustraciones de esta investigación, ya que cada nueva fuente de datos planteaba aún más preguntas. China fue la primera en publicar fotos recientes, enviadas por la sonda Tianwen en órbita alrededor de Marte, pero las imágenes estaban tan pixeladas que era imposible confirmar los detalles estructurales. Los contornos borrosos solo mostraban una tenue coma, lo que no permitía explicar por qué el objeto se comportaba de forma tan inusual. Los observatorios terrestres también intentaron producir mejores imágenes, y un telescopio español logró capturar una de las imágenes más nítidas a principios de noviembre. La foto mostraba la coma de 3i Atlas, pero aún sin cola ni rastro de material escapando del núcleo. El objeto parecía liso y estable, incluso tras pasar por la intensa luz solar y fuertes ráfagas de viento solar. Esta falta de claridad dificultó confirmar si el visitante interestelar había cambiado después del perihelio. Muchos creían que las imágenes de alta resolución de la cámara HiRISE finalmente proporcionarían respuestas, pero retrasos políticos y el cierre del gobierno suspendieron la publicación, dejando a los investigadores sin un cronograma. La NASA declaró que las imágenes se publicarían al reanudarse las operaciones normales, pero la larga espera creó un vacío en torno a un objeto que exige atención constante. Los científicos dependen de registros visuales consistentes para rastrear la evolución de un cometa, pero la escasez de imágenes dejó gran parte de la historia incompleta. Incluso sin teorías conspirativas oficiales, la combinación de fotos borrosas, retrasos y acceso limitado transmitió la sensación de que faltaba información importante en un momento en que el mundo más necesitaba claridad. Un visitante interestelar solo aparece una vez en la vida, e incluso entonces, debemos estudiarlo a través de fragmentos imprecisos. Para los astrónomos, es como intentar analizar un animal muy raro en la oscuridad, guiados únicamente por las sombras. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Qué veremos cuando finalmente se revelen las imágenes faltantes? El misterio solo se profundiza cuando 2 objetos sin cola cruzan la misma región del cielo, desafiando todo lo que la ciencia espera de los cometas naturales. 3i Atlas brilla más de lo que debería, mientras que C-2025 V1 Borisov aparece precisamente entre él y la Tierra, un escenario raro que parece más una prueba silenciosa que una coincidencia. Estos patrones nos obligan a considerar si estamos observando 2 cometas extraños o algo diseñado para acercarse discretamente. La respuesta podría cambiar la forma en que vemos a los visitantes de más allá de nuestro sistema solar. ¿Crees que estos objetos son sondas, cometas o algo completamente diferente? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más descubrimientos.